Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con otra cápsula sobre la economía de Puerto Rico. No olviden, aquellos de ustedes que les encantan nuestras cápsulas, darnos un like y suscribirse a YouTube bajo la voz de Heidi Calero para que reciban notificaciones y estén al tanto de todo lo que está sucediendo en esta fascinante economía. Hoy vamos a hablar de lo que es dos épocas de financiamiento en Puerto Rico, dos épocas de bancos comerciales. La primera tabla que están viendo en pantalla ahora mismo nos indica que allá para el tercer trimestre del 2001, no tan remoto como me hubiese gustado tener como el 1996, pero qué tal aproximadamente unos 20 años. En el tercer trimestre del 2001 había en Puerto Rico 12 bancos. En un momento dado tuvimos hasta 14 bancos, incluyendo Chase Manhattan, Bank of America, Royal Bank of Canada, Scotia Bank, en fin, teníamos Citibank, que hoy día es nada más que un nicho pequeño. Pero había 12 bancos que tenían 57.8 billones de dólares en activos, tenían préstamos de 32.3 billones, depósitos 34.9 billones de dólares, y ya no estaba necesariamente aquella época de auge de las 936, porque como se anunció en 1996 que ya para el 2006 estarían eliminándose, así que eso fue gradualmente reduciéndose. El ingreso neto, que es más el proxy de las ganancias de los bancos, estaba en 440 millones de dólares, y el porciento de préstamos como porciento de activos, de los bancos comerciales, era casi un 56%. Para que tengan una idea, la economía de Puerto Rico en aquel momento, en el 2001, en el año fiscal, eran 45 billones de dólares. Así que tienes una banca con activos de casi 58 billones de dólares en una economía de 45 billones de dólares. Caminemos en el tiempo hasta el tercer trimestre del 2021, que es la última información que tenemos. 2 décadas después tenemos, ¿cuántos bancos? 3 y medio, si vamos a incluir el nicho de Citibank o quizás otro medio más con Banesco. Así que definitivamente una reducción, pero una consolidación tremenda en términos de los bancos. Sus activos han aumentado 96.5 billones de dólares, préstamos en casi 34 billones de dólares, casi similar a lo que tenían hace 20 años, aunque sus activos han aumentado. Los depósitos han aumentado a 87 billones de dólares, y aquí tengo que hacer la introducción de lo que ha sido el COVID y el impacto que ha tenido en la banca comercial. Pero para terminar de esta tabla, el ingreso neto ahora son más o menos como unos 670 millones de dólares en el último trimestre, y el porciento préstamos como porciento de los activos ha bajado a un 35% de 56 que fue hace 20 años. La economía de Puerto Rico ha crecido 70.7 billones de dólares. Y la última columna de esa tabla que les estoy presentando es la tasa de crecimiento anual en promedio. Durante este periodo de 20 años hemos tenido activos que han crecido al 2.6%. Los préstamos prácticamente no han crecido. Miren, y los depósitos sí han crecido un 4.7%. Un banco que recibe depósitos tiene que pagar por esos depósitos. Así que los depósitos son un costo para el banco y los tiene que, o los presta, que son los préstamos que tenemos ahí en activos, o realmente los invierte en otro papel para recibir ingresos. Así que interesante ver cómo tenemos dos épocas aquí, una del 2001 y otra del 2021. Y en términos del crecimiento de la economía de Puerto Rico ha sido en promedio, y esto es monetario, esto no es real, porque en real a partir del 2007 hemos estado en una profunda recesión
que ya es una depresión económica. Así que lo interesante aquí es ver cómo es que ha sido la tendencia en términos de la banca, y en términos clásicos siempre hemos dicho que existe el sector que es real de la economía. Cuando decimos eso es, ahí está la construcción, está la agricultura, está actividades que hacen y que producen algo. Mientras que en la parte financiera es pues este velo de, pues eso es papel, eso es dinero, ¿no? Pero es que esos dos mundos se unen, porque sin el dinero no hay inversión para que esta actividad real se pueda dar. Así que es bien importante. Veamos entonces por qué los depósitos han aumentado tanto. A partir del COVID, a pesar de que estuvimos cerrados, definitivamente con todo lo que fue el package grande que hizo Estados Unidos en marzo del 2020, le metió a la economía de Estados Unidos, y Puerto Rico se benefició 2.2 trillones con T, tantos ceros que ni siquiera los vemos. Luego en el 2021 está el American Rescue Act, le añadió otro 1.9 trillones de dólares, que eso se convirtió en los beneficios de desempleo que se expandieron. Eso tienes ahí dinero adicional, los préstamos estos PPP que se dieron, están también el aumento que hubo de los cupones de alimentos, en fin, otros créditos y otros beneficios que saben dónde fueron a parar muchos de ellos, depósitos en los bancos, porque la gente ha sido cuidadosa, no lo ha gastado todo. Pero lo interesante es ver entonces qué ha pasado en la estructura de los préstamos. Veamos esta segunda gráfica. La línea azul son los préstamos comerciales, industriales y agrícolas. Ese es el monto que está en los bancos comerciales, y lo tenemos ahí desde el tercer trimestre del 2001 hasta el tercer trimestre del 2021. Observen que teníamos ahí el pico más o menos para el 2006 con 15.8 billones de dólares en préstamos comerciales, industriales, agrícolas, y en los préstamos personales, que es la línea roja, teníamos 7 billones de dólares. Caminando hacia el tercer trimestre del 2021, vean cómo los préstamos comerciales, industriales y agrícolas han bajado a prácticamente 3.9 billones de dólares, mientras que los préstamos al consumidor, los préstamos individuales, han mantenido más o menos, estamos en casi 6 billones de dólares comparado con 7.2 que había más o menos en el 2006. Y el resultado de todo esto, en términos de estas dos grandes épocas de la era bancaria, es las ganancias que han hecho los bancos. Fíjense que en esta tercera gráfica estamos presentando todo lo que sea línea verde es positivo, mientras que lo que fue línea roja, que fue la gran crisis financiera del 2009, 2008, 2009, pues ven ahí en rojo que los bancos perdieron, porque también aquí hubo su burbuja inmobiliaria. Pero más o menos los bancos han estado en una tendencia alcista de ganancias. En términos generales, la banca necesita, si vamos a estar en esta antesala del 2022, que va a llegar más dinero todavía, porque ahora viene lo que es de infraestructura que se ha aprobado en noviembre por el Congreso de Estados Unidos, de casi 1.2 trillones de dólares, así que más dinero vendrá a Puerto Rico. Lo importante es canalizarlo hacia actividad productiva, porque necesitamos crecer esta economía. Así que la banca, los exhortamos a que estén mirando definitivamente aquellos proyectos que sean viables, comercialmente activos y que vayan a producir crecimiento económico. Hasta la próxima. No se olviden de darnos like, y que economía somos todos. Gracias.